Reiniciando. Audio número 2. Según la perspectiva cabalística, la falta de deseo es la causa de la depresión y no el efecto. Para que este punto quede bien claro, la falta de deseo viene primero y esa es la raíz del problema. Desde la perspectiva de la Kabbalah, pues no necesitamos comenzar una larga y difícil búsqueda para curar nuestra depresión y así recuperar nuestro deseo. Por el contrario, podemos luchar y vencer nuestra depresión trayendo nuevamente el deseo a nuestras vidas. Esta es una distinción drástica y muy importante porque si estamos deprimidos y creemos que necesitamos superar nuestra depresión para recuperar el deseo, ahí es cuando una persona puede pasar años buscando la fuente de esa depresión sin encontrarla. Sin embargo, con esta nueva perspectiva que nos da la Kabbalah, ya sabemos cuál es la fuente de nuestro problema, que hemos perdido el deseo. La buena noticia es que este es un estado que podemos remediar. Después de todo, saber lo que tienes que hacer es la mitad del camino hacia tu objetivo. En esta dirección, existen muchas acciones que puedes emprender para reconectarte con tu deseo. Cuando reconectas con tu deseo, reconectas con la vida y con toda su profundidad y su riqueza. Hay una frase que a mí me gusta usar mucho y es que cuando uno da el primer paso, no es que haya llegado a la meta o a donde quiera llegar, pero al dar el primer paso por lo menos ya saliste de donde estabas. Pero bueno, antes de profundizar en las estrategias específicas, analicemos detalladamente qué es el deseo. El deseo no está muy bien visto. Muchas personas creen que para tomar el camino espiritual primero deben liberarse del deseo, que el deseo en sí mismo es lo que causa tantos estragos en nuestra vida. Nada podría estar más lejos de la verdad. Según la Kabbalah, el deseo es la fuerza más importante de nuestra vida diaria. Es lo que nos anima y por lo tanto es esencial en nuestra existencia. El deseo de agua lo que hace es que busquemos algo para beber. Nuestro deseo de descansar es lo que nos lleva a buscar un sitio donde dormir. Nuestro deseo de amar es lo que nos lleva a buscar una pareja. Nuestro deseo de grandeza es lo que nos permite sortear obstáculos que parecen invencibles para poder lograr cosas extraordinarias. Incluso los deseos que nos extravían de nuestro camino son esenciales, porque sin ellos nunca creceríamos ni cambiaríamos. O sea que de un deseo puede salir lo mejor o lo peor de una persona, pero lo cierto es que el deseo lleva a la acción. Si no deseáramos algo, no moveríamos ni un dedo para conseguirlo. La depresión surge cuando perdemos contacto con nuestro deseo, y esto es lo que vamos a explorar y remediar aquí. La Kabbalah nos explica que existen 4 niveles de deseo. El nivel número 1 es nada de deseo, cuando no hay deseo de absolutamente nada, cuando uno no quiere hacer nada con nadie ni nada con su vida. Número 2, intentar. O sea, cuando lo estamos intentando, pero realmente no con todos nuestros recursos. O sea, cuando uno empieza un libro, lee 2 hojas y lo deja por allá. Hay algo de deseo, pero está apenas en el nivel de que lo intenta. Número 3, hacer el esfuerzo extra. Estamos haciendo un esfuerzo sincero y nos mantenemos enfocados en el objetivo. Entonces aquí ya es cuando una persona, ese deseo lo lleva a hacer más cosas por ese deseo. Entonces una persona que quiere tener una condición física para una competencia, si ya entrenaba 15 minutos, ahora esta semana entrena 20, la semana entrante 25 y se mantiene enfocado en la meta que es hacer una buena competencia. El número 4 es lograrlo cueste lo que cueste, que esto ya es hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir el objeto de nuestro deseo. Ningún otro resultado nos conformará. El nivel número 4 es cuando la persona ya lo que tenga que hacer, así no esté a su alcance, busca la manera de hacerlo para obtener el objeto de su deseo. La mayoría de las personas funciona en el nivel de intentar y ocasionalmente reúne la energía necesaria para llegar al tercer nivel. Sin embargo, quienes sufren de depresión se encuentran estancados en el nivel 1, viviendo en un nivel de conciencia en el cual el deseo no existe en absoluto. Pero esto no es vivir, sino meramente existir.
porque la alegría no puede florecer en la ausencia del deseo. Y si no hay alegría, nos sentimos como si viviéramos en la oscuridad. Literalmente es eso. O sea, hay que entender que la vida se trata de tener metas, de lograr escalar, de lograr subir, de lograr avanzar. Y la sola existencia por sí misma no genera plenitud. Y como lo dije en el audio anterior, esa es la causa de que muchas personas vivan como en un estado de conformidad y de quietud. O sea, la conformidad y la quietud son como hermanas o primas. Una persona que no hace nada es porque está conforme, que no se moviliza por algo mejor, que no mira una meta. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo nos libramos de esa oscuridad, donde no hay deseo y no hay alegría? Es simple. ¿Cómo transformas una habitación oscura? Pues enciendes una luz, por supuesto. La luz nos permite ver la variedad de colores y texturas de una habitación que un segundo atrás se hallaba en la oscuridad total. En una habitación bien iluminada puede empezar la verdadera vida. En términos cabalísticos, la luz que tiene el poder de iluminar una habitación en penumbra es una metáfora para algo mucho más brillante. La luz, según la Kabbalah, es cada emoción positiva y cada momento de dicha que puedas imaginar, y fluye directamente de nuestro Creador. Esto significa que tenemos un suministro infinito de esta sustancia increíble y que solo debemos encontrar el interruptor para activarlo. La buena noticia es que el objetivo está mucho más cerca de lo que pensabas. De hecho, la clave para vencer la depresión ha estado frente a tus narices todo este tiempo. Por una sencilla razón, la cura de la depresión se nos presenta en la forma de nuestras luchas diarias. A la gente no le gusta sufrir, a la gente no le gustan las luchas, no le gustan los problemas. Y generalmente nuestra vida se basa en buscar un momento de quietud. Resulta ser que la frustración de la mayoría de las personas es esa, que no tiene una vida donde todo esté asegurado, no tiene una vida donde no se tenga que esforzar. Al contrario, la vida de la mayoría de los seres humanos tiene que ver con todo el tiempo estar sorteando problemas. Para muchas personas el paraíso es trabajar durante 20 años y cuando sea el tiempo jubilarse y vivir el resto de su vida encerrados en su casa con su jubilación. Y eso es justamente lo que no se debe hacer, porque eso es lo que genera depresión. De hecho, hay un efecto directo en muchas personas que, digámoslo de esta manera, no les gustaba su trabajo, añoraban el día de que llegara su jubilación. Y por fin llega ese día y cuando se ven y se dan cuenta que ya nunca más van a trabajar, viene un estado de depresión porque ya no tienen un motivo, no tienen una lucha diaria, no tienen algo contra qué combatir, no tienen problemas que resolver. Lo que nos da sentido a la vida es tener problemas que resolver. Entonces sí, nuestras luchas diarias son importantes, los contratiempos menores y no tan menores, las interacciones complicadas con los hijos, con la pareja, con los amigos, nuestros plazos de entrega en el trabajo, nuestras deudas en ocasiones, las experiencias que no son fáciles. O sea, lo crean o no, estas luchas son las que nos brindan la oportunidad que necesitamos para transformar nuestro dolor personal en luz y alegría incondicional e ilimitada. Sin una tierra fértil, una semilla no podría crecer. Lo hermoso de todo esto es que nuestros desafíos cotidianos están diseñados perfectamente para maximizar nuestro crecimiento espiritual y emocional. Sobra decir que no siempre manejamos nuestros obstáculos diarios con la gracia con la que nos gustaría hacerlo. Con frecuencia, no satisfacemos nuestras propias expectativas o las expectativas que los demás depositan en nosotros. Los defraudamos y nos defraudamos. Y a la vez nos defraudan también otras personas. Muchas veces sentimos que fracasamos y es posible que este sentimiento de fracaso haya sido la primera causa de nuestra depresión. Sin embargo, la Kabbalah nos va a enseñar que parte de nuestro propósito como seres humanos es caer, no es ser perfectos. O sea, tampoco una forma para evitar
generar estados de depresión es aceptar que somos falibles y es aceptar que vamos a cometer errores, que no somos perfectos, que no somos seres que flotan por allá en una nube o que son seres que no se equivocan. Todo lo contrario, nuestro propósito es venir a cometer errores. Ahora, ¿a qué me refiero con cometer errores o caer? A decir o a hacer algo hiriente, o a hacer trampa, o a no ser honesto, o de pronto cometer un error con un amigo, o hablar mal de él, o tomar malas decisiones. Mejor dicho, cometer errores del tipo de errores que todos los seres humanos cometen. Hasta los más grandes maestros han cometido estos errores y los cometen a diario. No es que los grandes jajamim fueran seres perfectos, no. Hasta los grandes entre los grandes cometían la misma clase de errores que cometeríamos tú y yo y cualquier persona del común denominador de la gente. Pese a que en ocasiones caer pueda resultar ser incómodo o incluso doloroso, hay en la caída una gran belleza, siempre que escojamos aprender. Esta es la parte importante, aprender de nuestros errores y avanzar a partir de ellos. De esta forma, caer nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos, nos permite ser más de lo que éramos antes de caer, o sea, nos permite superarnos. La única forma de avanzar es caer y levantarse. De hecho, los grandes cabalistas dicen que la gran diferencia entre un yehudí, entre un judío, entre un cabalista y una persona común y corriente es que el yehudí, el judío, el cabalista, se cae pero se levanta y sigue adelante. Mientras que la persona del común se cae y se queda caída. Hay personas que, por ejemplo, les pasa eso, que pongamos un ejemplo, tuvieron una caída en su economía, quebraron, tuvieron problemas con sus empresas, con lo que fuera. Y toda la vida se quedan añorando cuando tuvieron dinero, cuando tuvieron empresa, cuando fueron exitosos y nunca pudieron salir de esa situación. Se quedaron ahí, estancados. Alguna vez conocí una persona en un curso de marketing de una universidad en mi país y esta persona me decía que más o menos había quebrado 3 veces y que y que en cada quiebra se había quedado debiendo de 100, 200, 300 millones de pesos, pero que eso para él fue algo más estimulante porque lo movía a pararse de nuevo, lo movía a movilizarse, a seguir adelante, y que por eso él ahorita tenía una empresa muy próspera. Muchas personas que hoy en día son exitosos es porque en el pasado tuvieron fracasos estruendosos. Nadie es que nació con la varita mágica del éxito. O sea que en la vida real la única forma de avanzar es cometiendo errores. Pensemos en esto. Es algo simple, pero es de lo más grande que uno puede aprender y que le puede cambiar la vida. Cada vez que caemos y nos levantamos, creamos una mayor capacidad para que la alegría o la luz entre en nuestras vidas. Porque es que hay que entender que el proceso de caer, levantarse y avanzar, en ese proceso baja un poquito más de luz a nuestra vida y nos aporta luz de la que se manifestaría si nunca hubiéramos caído. En presencia de esa luz todopoderosa, la oscuridad de nuestra depresión dejará de existir. Lo cierto es que no hay fracaso posible si vemos nuestros errores como parte del proceso de crecimiento en lugar de pretender ser perfectos. En la Cábala no existe la gente perfecta. En la Cábala solamente existe caer y levantarse. Y no existen los errores, solo las oportunidades. Y digo más, una persona que se cae y se levanta no solamente le aporta luz a su vida, sino le aporta luz al mundo también. O sea que hacer una fórmula directa para vencer la depresión es hacer frente a la adversidad y atraer luz a un mundo gris y apagado con nuestra propia vida, inspirar a otras personas. Esto conlleva incluso otra cosa más. Una vez
que la persona reconoce el poder de sus elecciones y elige avanzar, su autoestima se eleva. Con cada paso proactivo que la persona da, se siente más y más capaz como ser humano, porque ve cuánto puede hacer, en lugar de inhibirse por lo que siente que no puede hacer. Un simple paso ya activa y aumenta la luz dentro de uno, pero no tienen que ser pasos gigantes ni grandes saltos. Un pequeño paso es suficiente. Con cada paso crece la confianza y te vas acercando poco a poco al verdadero potencial. O sea, que salir de la depresión es un problema de conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestro verdadero potencial. Y una persona que cae en depresión, su aspecto de psicología profunda, lo que más siente es una incapacidad y un sentir que no puede. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano, que está diseñado genéticamente para resolver problemas, para superar obstáculos, lo peor que le puede pasar a un ser humano es sentir que no puede, sentir que la situación lo rebasa, sentir que la situación es más grande que ella, que la propia persona. La Cábala que nos enseña que lo que tenemos que empezar a recuperar en nuestras vidas es poder, pero no el poder para dañar a otros como hacen los políticos, no el poder para pasar por encima de otras personas, el poder de sentir que puedo, o sea, ese sentir que puedo, que lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer. Y me doy cuenta que tenía ese potencial para poder hacer las cosas que antes creía que no, porque me faltaba confianza y porque sentía que no podía. La grandeza no es el resultado de lo que la persona obtiene a lo largo de su vida, sino el resultado de lo que supera. Hay más luz en una persona que ha superado muchos problemas que en una persona que nunca ha tenido problemas. Hay muchísimas personas que, aun habiendo alcanzado grandes éxitos, viven atormentadas por la inseguridad y la ansiedad. Por el contrario, la gente que se ha enfrentado a la adversidad y ha aprendido a superarla se ha vuelto mucho más sabia y segura de sí misma como resultado de esto. Y vemos, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de una persona que desde abajo nació en la pobreza, nació con dificultades, pero desde abajo se propuso salir adelante y logró salir adelante y estudió, por ejemplo, medicina. Comparemos eso con otra persona que desde pequeño le dieron todo porque en su casa nunca faltó el dinero, nunca faltaron las comodidades, y esa misma persona pues se graduó también de medicina. Son dos tipos de personas diferentes. ¿Por qué? Porque la persona que siempre tuvo las comodidades no tiene la misma luz para poder enfrentar un problema en su vida profesional que una persona que está acostumbrada a sortear dificultades desde pequeño. Entonces va a ser mejor médico en su desarrollo profesional el médico que viene desde abajo. ¿Y esto por qué es? No es por capricho, no es porque la persona de clase alta que lo tuvo todo no se haya esforzado. Sí se esforzó, pero no de la misma manera, porque la persona que empezó desde abajo encontró desde pequeño formas de derrotarse a sí mismo, de derrotar su oscuridad y de revelar la luz. Y con eso fue transformando rasgos negativos para dar comienzo a este proceso. O sea, que de alguna forma descubrir que tenemos rasgos negativos es una gran bendición, porque es descubrir todo lo que tenemos que superar. Y hay personas que piensan que los rasgos negativos son caídas, son defectos y nunca van a poder cambiarlos. Aquí yo hago un paréntesis. El ser humano, dentro de todo proceso en la evolución, es la única criatura, el ser humano, de todas las criaturas que hay en este mundo, es la única que tiene la capacidad de transformación. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos una planta, un árbol que da cocos, nunca va a poder tomar la decisión de dar guayabas
o de dar plátanos. Toda su vida va a dar cocos. Un animal, por más de que quiera aprender a hablar, nunca va a poder aprender a hablar. Solamente va a emitir su sonido característico. Un perro solamente sabrá ladrar, un gato solamente sabrá maullar. Y aunque un perro y un gato tengan un profundo deseo de transformación, nunca van a dejar de ser un perro y un gato. En cambio, el ser humano sí tiene esa capacidad. Un ser humano nació pobre y puede transformarse y llegar a ser multimillonario. Una persona pudo haber nacido en un hogar disfuncional y cuando crezca y tenga su propio hogar, puede tomar la decisión de tener un hogar funcional. Una persona puede tener tendencia a la pereza y vencer la pereza. Una persona puede tener tendencia a la lujuria y vencer la lujuria. Nuestra distinción de las demás criaturas de la creación que Hashem hizo es que nosotros podemos cambiar nuestra naturaleza. Y de hecho es parte de nuestra misión. Romper con nuestra naturaleza. No conformarnos con decir, es que yo así soy, es que yo no voy a cambiar, es que a mí me tienen que aceptar como soy, y el que no me quiera como soy, pues que de malas. No, eso no es propio de una persona que sea un ser humano. O sea, un ser humano, para poder llamarse ser humano, tiene que ir más allá. Y para ir más allá, es importante reconocer nuestra propia oscuridad. Es importante reconocer nuestros defectos, no avergonzarnos por ellos, no negarlos, no querer presentarnos ante los demás como personas perfectas. Y en este segundo audio de este libro vamos a empezar a hacer ejercicios. Entonces, ejercicio para este audio, para esta semana. Toma lápiz y papel, ahí donde tú te encuentres. Y necesito que por favor contestes a las siguientes preguntas. Si la persona me quiere hacer las respuestas en privado, lo puede hacer en privado. Si lo quiere dejar en el grupo, lo puede también dejar en el grupo. Es importante escribir. No es algo menor, porque es que nosotros hemos perdido el valor de escribir en el aprendizaje. Ya todo le tomamos pantallazo, fotografía o grabamos el audio y pensamos que ya, con eso aprendimos. Entonces vamos a tomar algo que escribir y vamos a empezar a responder las siguientes preguntas. Sobre todo, las personas que han pasado por depresión. Pregunta número 1. ¿Cuándo comenzaste a sentirte deprimido o deprimida? Pregunta número 2. ¿Cuál dirías tú que es la causa de tu depresión? Pregunta número 3. ¿Sientes que has cometido un error o has fracasado en alguna tarea? Si es así, si ha habido algún fracaso en tu vida, describe por favor esa experiencia. Pregunta número 4. ¿Fue una experiencia personal la que te reveló algunos rasgos de tu persona que te disgustan? O sea, que de ser así, descríbeme por favor esos rasgos y por qué consideras que son negativos. O sea, cuando uno, por ejemplo, le pasó algo negativo en la vida y de ahí cambió, y cambió para mal, y empezó a generar algo negativo dentro de uno. Si pasaste por esas experiencias, por favor responde esta pregunta. Puede pasar que responder estas preguntas resulte complicado o incluso doloroso. Y esto es posible porque nos estamos enfrentando a la oscuridad de la depresión. Y no es muy fácil esto. O sea, a menudo como que ignoramos confrontarnos con nosotros mismos. Y nos desviamos hacia distractores. Hacia el mundo, hacia el mundo del entretenimiento, la televisión, las aplicaciones, las redes sociales, las selfies, el dinero, el trabajo, y no nos encontramos con nosotros mismos. Y esto es lo que nos impide dar el mínimo paso para traer alegría genuina a nuestra vida. Me refiero a alegría genuina, es una alegría que perdura.
porque alegría también mucha gente siente con ir a gastarse 1.000.000 de pesos en un centro comercial. Pero cuando llegan a la casa y tiran las bolsas del centro, las bolsas de las tiendas del centro comercial en la sala, ya la alegría paró. Y ya vuelve a haber ese deseo de volver a buscar alegría y volver a endeudarse comprando cosas. O hay gente que busca alegría en el alcohol, o hay gente que busca alegría perdiendo el tiempo en cosas banales. Y eso hace que no nos confrontemos. Una razón por la cual no nos confrontamos con nuestras acciones negativas es porque muchas veces dentro de nosotros mismos sentimos que no merecemos ser perdonados, y como sentimos que fue muy grave el error o sentimos que no merecemos ser perdonados, inmediatamente optamos por darnos por vencidos y nos preguntamos, ¿qué sentido tiene intentar hacerlo mejor si ya lo hemos echado todo a perder? Hay que recordar que esos pensamientos son solo maquinaciones de nuestro ego y que hay más que suficiente luz en este universo para superar cualquier duda y vergüenza que puedas sentir. Si cada persona se abre a esa posibilidad, aunque sea por un momento, va a permitir que entre luz del árbol de la vida a su vida. Porque va a empezar a generar esa conexión entre Seiranpin y Malhut. Y entre más indeseables sean estas preguntas, y entre más indeseables sea el equipaje que llevamos a cuestas, es mucho mejor porque más luz tenemos para transformar esa negatividad en alegría. Esa es la verdad y eso es lo que se aprende en Kabbalah. En este audio nos hemos centrado mucho en el tema de la caída, de cometer errores, de equivocarse. La primera gran caída que la Torá nos muestra pues es la caída de Adán en el jardín del Edén. O sea, Adán fue creado en el mundo de Yetzirah, subió al mundo de Briah y Atzilut y cayó estrepitosamente al mundo de Malhut en un cuerpo de animal. Y eso es la humanidad. Nadie es inmune a sentirse deprimido después de una caída. El texto sagrado de la Kabbalah, conocido como el Zohar, explica que el propio Adán cayó en este espacio, pero la lección principal que debemos aprender de la historia de Adán no es que Adán debería haber seguido las instrucciones de Dios, sino que debería haber visto la oportunidad que su falta de juicio le reveló en ese momento. Rav Ashlag, uno de los cabalistas más importantes del siglo XX, escribió en uno de sus ensayos que Adán y Eva, Adán y Javá, tenían que caer para que fuera posible la creación del mundo en el que vivimos. O sea, hay cabalistas que incluso van más allá, no desde la perspectiva de la religión, de ver la caída como un pecado y un error y que todos estamos en el pecado original y que somos pecadores y todo este tema. Hay cabalistas sabios que incluso dicen esa caída era necesaria para poder rectificar todos los universos. No quiero abordar ese tema en este momento, pero para los cabalistas la caída de Adán no fue en absoluto un error, sino que caerse estaba escrito y tenía que suceder dentro de un plan superior. Era la caída de Adán, de alguna forma, estudiando ya Kabbalah profunda, es una estrategia muy compleja para poder rectificar absolutamente toda la creación. El verdadero desafío de Adán no era quedarse en un plano de felicidad absoluta en el jardín del Edén, sino era aprovechar la oportunidad para superar su mala acción y volverse a levantar para corregir su error. En otras palabras, la caída de Adán no fue física, fue una caída en su conciencia. Al no poder reconocer su error como una oportunidad para revelar luz, Adán olvidó el propósito para el que había venido al mundo. Entonces, cuando Adán cometió el error, las personas que han leído Humash, que han leído Torah, cuando Dios le preguntó a Adán ¿dónde estás?, no quiere decir que Dios no lo podía encontrar. O sea, porque pues es Dios y Él puede encontrar a su propia creación en cualquier parte. Y no es que Adán, la historia para niños, Adán se escondió detrás de un arbusto y Dios no lo puede ver. No. El propio Dios se estaba cuestionando el estado de conciencia de Adán. Le estaba preguntando a Adán a dónde había ido dentro de su propia conciencia.
Al hacer caso omiso de los deseos de Dios, Adán vio la gravedad de su error y pensó que lo había echado todo a perder. El Zohar, que ayuda a decodificar los mensajes ocultos de la Biblia, explica que en lugar de verlo como una oportunidad para aceptar la responsabilidad por sus acciones, Adán se retiró aún más en sí mismo. O sea, el primer rastro de depresión nos lo da Adán. En lugar de aceptar que hizo lo que hizo, se retrajo y se retiró en sí mismo. Y una persona deprimida es lo primero que hace, irse hacia sí mismo. De hecho, pasó los siguientes 130 años generando más negatividad en el mundo y sumido en sus propias limitaciones. Podríamos decir que Adán fue la primera persona en sufrir de depresión y en padecer los duros juicios sobre uno mismo que esta causa y que son frecuentemente el motivo que nos lleva a alejarnos no solo de la sociedad, sino también de nosotros mismos. Este tipo de autoincriminación encoge nuestra vasija y extingue nuestro deseo casi por completo. En la depresión caemos en la trampa de creer que no tenemos derecho a desear la alegría y que no nos merecemos la felicidad. Lo que muchas veces no alcanzamos a comprender es que estos duros reproches hacia nosotros mismos nos desconectan de la felicidad que tanto ansiamos. Cada vez que nos recuperamos después de una caída, a pesar de nuestra tendencia a atormentarnos por ello, estamos un paso más cerca de liberarnos de la depresión. No es que yo esté queriendo decir que es un proceso fácil, es un proceso curativo. O sea, no es que hoy me acuesto deprimido, mañana me acuesto feliz, me despierto feliz, sino que voy a entrar en una fase de curación y la curación necesita un tratamiento. Por eso, a partir de este momento, la tarea es intentar ver los pasos fallidos que ha habido en la vida, nuestros propios errores, analizar dónde nos sentimos menos que los demás, no como una justificación para autocastigarnos, sino como una oportunidad para transformar, para crecer. Con esto vamos a cerrar este segundo audio de Reiniciando. Shalom, shalom.